hablar con ustedes en esta mañana y conversar sobre la iglesia misional, la iglesia que somos. Y me sorprende mucho escuchar en varias oportunidades que hay iglesias que cuando hablan de algo de misiones no entienden mucho lo que significa misiones. Es increíble ver una iglesia que desde su creación, desde su fundación, desde la gran comisión de Jesús en Mateo 28, vemos claramente la misión de la iglesia. Así que el rol de nosotros como iglesia en la meta misional de llevar el evangelio a otros, entendiendo la individualidad y el contexto donde Dios nos permite ser iglesia. Qué bueno que podamos entender cómo este contexto en el cual estamos, ¿sí?, les permite ser iglesia en esta comunidad alrededor, pero también en el momento histórico en este país, en esta ciudad, y también lo que hacemos en la parte tribal. Hay un texto que todos conocemos solamente de manera de introducción, en Mateo 5, 13 al 16, en esa extensión del sermón de la montaña. Unos lo dicen, no de la montaña, pero sí de la ribera, ¿no? O la montaña no, sino que es algo de la loma, ¿sí? Algo mucho más pequeño. Vemos allí que debemos ser sal y luz. Y ese es el trabajo de la iglesia. Cuando pensamos en ser una iglesia misional, estamos pensando, hermanos, en ser sal y luz. Esa sal que no solamente preserva los principios, que preserva la ética cristiana, sino también que purifica aquello que no está purificado, aquello que está contaminado, también purifica. Y ser luz. Y cuando hablamos de ser luz, hablamos de ser de influencia en medio del trabajo que estamos haciendo. Así que la iglesia está llamada a ser una iglesia influyente. Okay, hoy tenemos muchos influencers por allí, ¿no?, en las redes, pero eso no significa ser influencer. A alguien le preguntaba a un influencer, bueno, ¿qué estás produciendo? Bueno, nada, estoy solamente viajando, mostrando cosas, pero ¿cuál es tu influencia? Y tiene muchos seguidores, pero no está promocionando algo, no hay una visión clara en lo que quiere y no hay transformación en lo que está haciendo. Entonces está comunicando algo, está siendo muy chistoso o muy jocoso, pero no hay nada de valor. Entonces, una iglesia que influencia en su medio es una iglesia que trae transformación. ¿Y qué es esta transformación, hermanos? El evangelio de Cristo. Yo quiero tocar con ustedes en esta mañana una narración en Hechos, y es el texto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, pensando en la meta misional o la iglesia misional, pensando en Hechos 16, 6 al 10, y quiero que me acompañen en esa lectura. Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Ahí tenemos la historia de la visión del hombre macedonio. Dice así la palabra de Dios. Repito, Hechos 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Ahí vemos entonces esta historia muy conocida, ¿verdad?, sobre el hombre macedonio. Pablo tiene esta visión, está intentando llevar el Evangelio a una comunidad específica, pero él es llamado por un hombre hacia otro territorio. Y por supuesto, Pablo entiende claramente lo que está percibiendo. Y vemos a un Pablo que está en movimiento, que está haciendo el trabajo, pero tiene una visión que le reta en lo que está haciendo, le reta en lo que está pensando, le reta en su proyecto que tiene llevar el Evangelio, le reta en llevarlo a otro espacio distinto. ¿Okay? Así que quiero compartir con ustedes esta enseñanza en la mañana de hoy. Como iglesia somos llamados a ser sensibles a la voz de Dios para reconocer dónde Él está trabajando
y ser obedientes, de ir sin reservas. Repito la enseñanza, como iglesia somos llamados a ser sensibles a la voz de Dios para reconocer dónde Él está trabajando y ser obedientes de ir sin reservas. ¿Somos sensibles aquí a oír la voz de Dios, hermanos? Qué bueno. Y yo quisiera escuchar, por ejemplo, si tuviese la oportunidad de compartir con algunos de ustedes, preguntar cómo es el tiempo de oración de la iglesia, cuándo son los tiempos de oración, si en las casas estamos orando a Dios, si en lo personal y en lo orando a Dios, eso es importante, ¿ok? Pero veamos la palabra sensible, sensibles a la voz de Dios para ver dónde Él está trabajando. Y lo vemos en el texto, vemos un Pablo que tiene que tener una sensibilidad para ver qué Dios está haciendo. Él quiere hacer un trabajo en un lugar, en Asia, en ese lugar, pero Dios le llama a otro lugar, a Europa, a Macedonia, a un lugar distinto. Y tuvo que haber mucha sensibilidad en Pablo para reconocer la voz de Dios y ver en esta visión que puede ser muy clara para nosotros hoy leyéndola, pero que él pudo entender claramente qué Dios estaba diciendo en ese tiempo. Y ser obedientes, ver dónde está trabajando y qué tenemos que hacer después, ser obedientes, hermanos. Y la obediencia debe ser inmediata para que sea obediencia. ¿Qué pasa cuando uno le dice al hijo, haga tal cosa, pero lo hace después? Bueno, obedeció, pero lo hizo después. Pero lo hizo por otra cosa. ¿Le ha pasado a usted eso? Bueno, a mí me ha pasado también. Pero es que ahora cuando alguien nos pide que hagamos algo, lo hacemos inmediatamente porque hay convicción de lo que estamos haciendo. Y voy a explicarle un poco eso ahora. Y sin reservas, ¿ok? Algunas ideas, pensando en esta enseñanza, algunas ideas en el texto que les acabo de compartir. Algunas ideas claves en el texto, como principios, podemos verlo. Número 1, hermanos, debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Dios abre y cierra puertas. Yo sé que predicamos mucho y hacemos mucho como Dios abre puertas en muchos sentidos, pero entender lo que Dios está haciendo cuando cierra puertas es distinto. Esa enseñanza no la escuchamos mucho. ¿Dios también cierra puertas, hermano? No sabíamos eso. Sabemos que siempre estamos orando porque Dios abra puertas. Pero a veces Dios cierra puertas. Y hay que tener una sensibilidad en el Señor para saber que es Dios y no es el diablo y no es la circunstancia, sino es Dios diciéndonos algo en cuanto a la dirección que Él quiere que tomemos. Y muchas veces debemos ser sensibles cuando los obstáculos provienen del Espíritu Santo. Y muchas veces lo vemos. Yo trato de ver, por ejemplo, una imagen en la Biblia, ¿no? Pablo y Bernabé discutiendo en ese viaje para ir otra vez a recorrer las iglesias. Hay una discusión tremenda entre Pablo y Bernabé sobre Juan Marcos. Pablo dice no debe ir, nos abandonó en el camino. Mientras nos tiraban piedras por allá, nos abandonó. Hay situación difícil, pero ¿qué pasa en esta discusión interpersonal entre Pablo y Bernabé? Bernabé se va con Juan Marcos, se va con él y Pablo va con otro equipo, ¿ok? Y entender cómo Dios usa este obstáculo, que podemos verlo como un obstáculo para llevar el evangelio a otros lugares. Me encanta en otra carta ver cómo al final Pablo pide que tengan a Juan Marcos para que le ayude en el trabajo misional. No crecieron y no hubo una ruptura, simplemente no era el momento de estar juntos. Y pasa eso, pasa problemas en las relaciones interpersonales muchas veces entre nosotros, en la iglesia, en el trabajo, en los equipos. ¿Hay problemas en las personas? Sí, y ese tenemos que ver qué Dios me está diciendo cuando hay problemas en las relaciones interpersonales, por ejemplo, hay obstáculos. ¿Está proveniendo de Dios? Recuerdo a un líder vino a compartir algo sobre un equipo en la iglesia, un equipo ministerial, y me dice, pastor, hay alguien en el equipo que, pastor, o se lo mando o se lo mandamos al Señor. Pastor, es difícil ese hermanito, pastor, es difícil, uno quiere ir para allá y él quiere ir para otro lado. Y yo le dije, bueno, hermano, ¿sabes? Dios te puso a esa persona allí para que tú crecieras. Ámale, sírvele y claro, recorrígele. Pero esa persona te va a ayudar a ser mejor líder. Y yo le dije, ¿sabes qué personas prueban mi corazón como pastor? De que soy un buen pastor, no los que me aman, sino los que no me aman mucho. Tengo que amarles igual, ¿ok?
A veces vemos obstáculos en las relaciones interpersonales, hermanos. Y es parte a veces discernir, ¿será que Dios me está hablando algo en cuanto a esto? ¿Debo crecer en mi carácter? ¿Debo crecer en las relaciones? O yo también estoy siendo alguien difícil en relaciones y necesito crecer también en eso, en poder ceder. Situaciones económicas, por ejemplo. A veces vemos situaciones económicas donde alguien perdió un trabajo, alguien tiene una situación difícil. Sabemos todo la parte económica, pero a veces hay situaciones muy específicas, hermanos, donde lo económico puede verse como una traba. Y también veo un ejemplo bíblico. Veo las iglesias trabajando para dar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Las iglesias con más necesidad hicieron un esfuerzo y dieron del corazón. Dios proveyó. No vieron ellos un obstáculo, estas iglesias que nos habla en Hechos, perdón, no recuerdo exactamente el texto, pero Pablo está recogiendo una ofrenda de los hermanos de una población que era con mucha necesidad, y ellos no vieron eso como una limitante para servir al Señor, sino que lo vieron como una oportunidad grande. Y Pablo se goza mucho con ellos y manda para que recojan la ofrenda y puedan trabajar en función de eso. Vemos realidades familiares también como obstáculos. Podemos ver también realidades familiares, situaciones en la familia, situaciones también difíciles. Enfermedad, por ejemplo, verlo como un obstáculo. ¡Wow! Dios está cerrando puertas en cuanto a una enfermedad. Yo estaba muy bien, pero ahora tengo esta limitación o esta enfermedad o esta situación. Y vemos a veces eso como obstáculos también. Los duelos también. La muerte de un familiar o amigo. Familiares que han migrado también. Casi todo Venezuela tiene a alguien afuera. Y eso trae situaciones difíciles. Tener los hijos, tener familiares, amigos fuera del país. Esos duelos también podemos verlo como obstáculos. Pero yo quiero que piensen cómo Dios también cierra puertas muchas veces para sus propósitos. Y yo quiero que veamos hoy, en cualquier circunstancia que podamos tener en lo personal, cómo Dios quiere usar muchas veces situaciones que vemos antagónicas, contradictorias, verlas como algo que Dios quiere usar para nuestro crecimiento. Así que debemos ser sensibles, mis hermanos, a la dirección del Espíritu Santo. A veces queremos dirigir al Espíritu Santo por aquí: Señor, abre puertas, abre puertas, abre puertas. Pero Dios está cerrando una puerta una y otra vez y está mandando otro mensaje. Y no estoy siendo sensible a Él. Así que dos cosas puntuales de la iglesia, hermanos, y de no dejar nunca, es la palabra y la oración. Son dos cosas puntuales que tenemos que tener presentes siempre: la palabra y la oración. La oración no puede ser algo como una estrategia allí más de la iglesia. Tiene que ser algo que estemos viviendo y practicando y oyendo la voz de Dios, para cuando Él hable podamos discernir: es Dios que está hablando, hermano. Y decir: no, eso es el diablo, hermano, que está hablando. No, son las circunstancias. Es momento de parar, es momento de hacer cambios. Pero no, a veces es decir: Dios está diciendo que aquí, no es por este lugar. ¿Ok? Y eso es importante entenderlo como iglesia. Así que no sé qué Dios está usando en tus circunstancias personales hoy, que Él quiere que veas no como un obstáculo, sino como una oportunidad de Dios mostrarse a tu vida. Puede ser por el Evangelio de Cristo, para que le conozcas realmente, si eres un amigo, persona que nos está visitando, o si es alguien que eres parte de esta iglesia, que eres parte de la visión de esta iglesia, y Dios está diciendo: yo quiero caminarte por este camino de alguna u otra manera. Número 2, quiero compartir, y vemos esto en la sensibilidad del Espíritu Santo, versículos 6 y 7 en este texto. Pero vemos algo importante en el versículo 8. Versículo 8. Dice, repito para todos: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Dios cierra puertas en ese sentido para ellos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Quiero solamente detenerme en ese versículo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Yo quiero que veamos cómo Pablo nunca pensó ir a Troas. ¿Ok? Yo quiero que veamos como un punto importante aceptar cambios en los planes que nos proponemos.
debemos aceptar los cambios en los planes que nos proponemos de parte de Dios. Pablo no había planeado ir a Troas y menos a Macedonia, menos a Europa. Cuando quiso volver al mismo territorio que había visitado en el primer viaje misionero, Dios se lo prohibió. Así que Pablo está buscando el lugar que él conoce. Él conoce Asia, conoce Bitinia, conoce Capadocia, conoce Frigia, conoce esta parte de Europa, de Asia, Asia Menor, Asia Mayor, la parte árabe, ciertamente algo de África, Egipto, pero de alguna manera Dios le dice, no es por allí, no es por el camino que tú conoces, Entonces es normal querer seguir la misma estrategia que nos ha funcionado por años, el mismo método, con el mismo grupo, de personas, pero aceptar los cambios que Dios está trayendo a nuestras vidas. Y a veces nos adaptamos a algo. Hermano, yo les puedo decir, yo soy alguien que cuando me cambian las cosas, no me gusta mudarme. Me ha tocado mudarme varias veces y no me gusta. Yo estoy acomodado. Yo tengo mi oficina en mi casa y cada vez que tengo que cambiar cosas, solamente pensar, mover toda la biblioteca, la computadora, las cosas, porque hay que cambiar para hacer alguna cosa, hacemos algo en el techo, qué sé yo. Yo entro en crisis internamente, no quiero. Los cambios nos meten en crisis. Así que aceptar los cambios en los planes que tenemos es parte de lo que tenemos que hacer muchas veces, y ese dejarnos guiar por el Señor. ¿Quién se contenta cuando nos cambian los planes? Por Él. Ninguno. Nadie nos gusta. Siempre hay cierta resistencia a eso. Así que yo quiero preguntarles, hermanos, ¿qué planes Dios ha estado cambiando en ti? Y no te has dado cuenta que es Dios que está haciendo. Y tú estás empeñado en decir, wow, es que no es por aquí, es que yo quiero hacer esto de esta manera. Y Dios ha estado constantemente cambiando algunos planes, mis hermanos, en lo personal. Y dice, yo no quiero ir para Troas, yo quiero ir para Bitinia, ¿vale? Pero no, es para Troas. O sea, yo quiero ir por este camino. Pero es por otro lugar y Dios está cerrando puertas constantemente, pero no te estás dando cuenta y no estás aceptando esos cambios. Puede haber planes en lo personal, hermanos, que no nos damos cuenta que Dios está cambiando. ¿Qué planes Dios está cambiando en la iglesia IBM? En la visión, en el liderazgo, en el énfasis misional, en el trabajo que tenemos que hacer en la comunidad, llevar el evangelio cerca de este lugar, en los grupos familiares, las células, en los ministerios, en la parte tribal. ¿Qué Dios está diciendo? Que trae un sacudón a nuestra vida. ¿Qué cambios no nos están gustando en lo que Dios está haciendo? Pero somos parte de esta iglesia que Dios está llevando a un lugar. Dios colocó a esta iglesia, colocó a su liderazgo en una visión muy clara en lo misional, tanto localmente, también como en la parte tribal también. ¿Y a qué me estoy resistiendo? Pienso que eso es una visión solamente de algunas personas de la iglesia, de los líderes de la iglesia nada más, del pastor, del equipo, pero yo no soy parte de esa visión. Si hay un trabajo cercano para llevar el evangelio, esa es parte de otro. Yo soy solamente del equipo de música, perdonen los músicos aquí que siempre los metemos en problemas. Yo solamente canto, yo solamente toco un instrumento, yo soy parte también de esa misión del hermano que ora. Bueno, yo solamente oro, hermano, me toca solamente orar, yo oro en mi casa, en el grupo, pero yo no me toca ir para allá. ¿Qué cosa Dios me está moviendo a ser parte, hermano, en la iglesia? ¿Para qué desafíos Dios está preparando la iglesia IBM? ¿Cuáles son los desafíos que Dios la está preparando? ¿Qué puertas está cerrando? ¿Y qué otras está abriendo para IBM? ¿Eres parte tú de esa visión? ¿Puedes ver lo que Dios está haciendo en tu iglesia, hermano? Y a veces es un problema cuando pasamos mucho tiempo en una iglesia y bueno, tenemos una forma de ver las cosas y nos cuesta cambiar esa visión. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Por cuál camino estuvo Pablo? Por el camino que estuvo en el primer viaje misionero. Él dijo, bueno, yo estuve aquí, en este lugar, bueno, voy a ampliar, no pasé por esta parte, voy a ampliar por allí. Pero no era el lugar que Dios, y posiblemente los años que tenía Pablo y su experiencia le llevaban a decir, hace falta, hay mucha necesidad en este lugar de Asia. Pero Dios dijo, no te quiero en Asia, te quiero en Europa. ¿Sí? Y el imperio romano, hermanos, llegaba desde los árabes, allá abajo, o África, hasta España. Era inmenso el imperio.
Y Pablo estaba viendo solamente una pequeña parte de ese lugar. Yo puedo ponerle el ejemplo hoy. Podemos ver Venezuela. ¿Ok? Venezuela. Y podemos ir a lugares donde ya conocemos. Pero hay lugares donde no conocemos, nos puede costar muchas veces. ¿Ok? Y Dios tiene que llevar a Pablo a un puerto que se llamaba Troas. Y ahí le da la visión, en un puerto. ¿Estamos aquí en Puerto La Cruz? Estamos en un puerto también hoy, hermanos. Así que, ¿qué desafíos Dios ha estado preparando a la iglesia IBM hoy para aceptar cambios profundos en su estructura, en su manera de ver las cosas, en la visión que Dios tiene, en profundizar en lo que Dios está haciendo para la iglesia? Lo menos más que yo me voy ahorita. Yo lo dejo con estas cosas. Ok, número 3, pensando en este texto, en el desafío que tiene el apóstol Pablo, versículo 9 nos habla de la visión, ¿ok? El llamado macedonio. Vemos allí la visión del apóstol Pablo. Dice versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ayúdanos. El llamado que tenemos como iglesia, en lo individual o como iglesia o como ministerios, a contextos nuevos, diferentes o diversos. ¿Okay? Esta visión del hombre macedonio es importante porque Pablo está siendo retado por Dios a ver otro contexto. Ya conocemos el lugar, yo quizás tengo personas para el lugar donde tú quieres ir, Pablo, pero no tengo personas para ir a ese lugar donde quiero que vayas. Así que el llamado de Pablo a Macedonia era ir a otro continente, hermanos. Era el mismo imperio, la segunda lengua que se hablaba en el imperio romano era el griego, así que él puede ir a otro continente y seguir hablando griego, y lo hizo, ¿sí? Vemos en la historia, él pasa a Macedonia, a Filipo, y tenemos la historia de una mujer que se llamaba Lidia, y le predica el evangelio. Y de alguna manera hablaban griego, no tenían limitantes el idioma. Culturalmente sí, pero no tiene limitantes el idioma y podía llevar el evangelio a ese lugar. Así que Pablo no planeó ir a otro continente. Se vuelve más difícil cuando nos acercamos a otros contextos de edades, de costumbres, de cultura. Pablo se aleja más y más de Israel, ¿ok? Y vemos que Pablo se aleja más hacia Europa, hay menos sinagoga, hay más paganismo, ¿ok? Y el contexto que él está, él trabaja con paganos, sí, con gentiles, pero hay un contexto judío. Él va a los sábados a la sinagoga, por ejemplo, y enseña también a los judíos también, y comparte, pero cada vez se aleja más de su lugar de confort, ¿okay? o de comodidad, y no es fácil el llamado en contextos nuevos, ¿okay? Trabajar con un grupo de personas que no están en mi edad, por ejemplo, en el contexto, ¿sí?, que tenemos ahora, y en la obra misional, hermanos. No es fácil trabajar en un contexto de una tribu, ¿okay? Donde tenemos que ir, donde tenemos que aprender el idioma, donde tenemos que evangelizar, llevar el evangelio en su propia cultura, los años que tienen que pasar para eso. No es fácil ir a otro contexto, ¿okay? Así que el llamado, en este caso vemos a contextos nuevos, diferentes o diversos, tenemos que aceptar el reto de ese llamado a esos contextos. Amén. Amén. Por lo menos hay algunos hermanos despiertos, eso es bueno para mí, ¿ok? Usted le puede preguntar a ellos qué hablamos aquí en esta mañana, ¿sí? Así que tenemos, y quiero repasar lo que hemos hablado para hablar sobre el último punto. Quiero solamente repasar para quizás alguna persona que está tomando apuntes. Como iglesia somos llamados, mis hermanos, a ser sensibles a la voz de Dios para reconocer dónde Él está trabajando y ser obedientes de ir sin reservas, ¿ok? Y vemos en esta historia algunas ideas clave sobre este desafío. Ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, pensando en que Dios abre y cierra puertas también. Número 2, aceptar cambios en los planes que nos proponemos. Y tenemos que aceptar los cambios. Nos proponemos algunas cosas, pero Dios tiene otros planes. Y recuerden, hermanos, los planes de Dios son mejores que los míos. Siempre. Siempre veo mis planes como haciendo castillos con naipes, ¿no? Con barajas. ¿Sí? Y eso se va a caer. Pero cuando construyo, ¿okay?, algunas cosas desde el punto de vista de Dios, los planes de Dios, eso va a pasar a la eternidad.
¿ok? Va a ser para el futuro. Número 3, el llamado a contextos nuevos, diferentes o diversos. Piensa, hermano, piensa en ti mismo. ¿En qué contextos nuevos Dios te está ya pidiendo a trabajar? ¿Ok? Que no conoces, que bueno, yo no me meto en esa parte porque eso es para otros, pero Dios te puede estar llamando a algunas cosas. Y te voy a dar algunas indicaciones de por qué Dios te está llamando a ese lugar. Primero, te está inquietando algunas cosas. Siempre le pongo este ejemplo. Hay un hermano en la iglesia, este es un ejemplo hipotético, que llega a la iglesia y ve siempre las sillas desordenadas y dice, oye, yo siempre, los hermanos del protocolo que tienen esas sillas desordenadas, que eso puede tener que ir ordenado, y él está constantemente viendo esa necesidad. Y yo le pregunté al hermano, pero ¿será que Dios te quiere usar a ti para ayudar en esa área a acomodar las sillas mejor y de repente ayudar a la gente del protocolo porque tú sabes mucho de eso y en vez de quejarte todo el tiempo, tú eres parte de la solución? Y dices, wow, es que yo no soy de protocolo. No, pero Dios te puede estar llamando a ese lugar porque estás viendo la necesidad. Y cuando yo veo necesidad en algo, hermano, Dios me puede estar llamando a ese lugar. Veo una necesidad profunda por los niños, por los jóvenes. Y bueno, yo los veo, yo tengo ya 50 años, dices tú, pues yo tengo como 30, ¿no? Entonces es un ejemplo que estoy poniendo. Y tú dices, es que hay una diferencia, yo veo a los niños, siento que tengo esos dones para ayudar a los niños, pero posiblemente Dios te está usando, te quiere usar. Veo cosas en la música, veo necesidades, por ejemplo, en los jóvenes, en las madres solteras, en los hombres, veo necesidades, ¿okay? En los barrios, en el lugar, personas con mucha necesidad, veo necesidad en la parte tribal. Cuando veo a mis hermanos, cuando escucho las historias que vienen, siento, wow, Dios, eso me llena, yo quisiera ir a ese lugar, me estás llamando un momento a eso. Pensemos en los contextos nuevos, hermanos, que Dios nos puede estar llamando. Y posiblemente piensa en ese Troas donde estás, que no quieres estar. Piensa en tu Bitinia, en tu Frigia, okay, pero piensa en Troas donde estás hoy, en ese puerto, que Dios te puede estar indicando dónde ir de manera diferente y de manera nueva. Y número 4, pensando en versículo 10, discernir los propósitos de Dios más allá de sus directrices. Y esto es muy importante, hermanos. Hay una gran diferencia entre discernir las directrices y hacerlas y los propósitos. Yo quiero explicar eso un poco más. Repito el punto, discernir los propósitos de Dios más allá de sus directrices. ¿Cuál fue la directriz de Dios a Pablo en la visión? Anda a Macedonia. ¿Sí? Anda a Macedonia. ¿Pero qué interpretó Pablo? Ya entendí, dijo Pablo. Yo quiero que veamos. Pablo captó el propósito inmediatamente. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Pero no se cogía el texto. Podemos dejar el texto allí y está bien, se entiende. La visión. Tuve una visión de noche, anda a Macedonia. El hombre está allí, vengan. Y dice el texto hasta el 10a. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Punto. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y fueron a Macedonia, porque la visión es muy clara. Pero Pablo no se quedó solamente con la directriz. Pablo fue más allá. Pablo entendió el propósito de esa visión, de esa directriz clara de ir a Macedonia. ¿Cuál fue el propósito? Dando por cierto, certeramente, hermanos, la convicción, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. ¿Lo ven, hermanos? Es tremendo cuando tú y yo tenemos una convicción, no solamente de la directriz. Hermano, tiene que orar. Aquí estoy orando porque me pidieron que orara. Hermano, tenemos que ir para la comunidad tal. Yo voy porque me pidieron ir a la comunidad tal, a llevar un servicio. Murió alguien, tengo que ir, hay una necesidad. Y yo voy. Pero no entiendo el propósito de ese llamado. ¿Sí? Y a veces vemos el hombre macedonio y vamos. Y muchos hermanos vamos a la actividad, vamos a la dinámica, vamos al encuentro, pero no entiendo el propósito. Así que la obediencia inmediata de Pablo, como le explicaba al principio, obediencia inmediata es obediencia, obediencia retrasada no es obediencia. La obediencia inmediata de Pablo, más allá de la directriz, es decir, bueno, Dios me habló y yo tengo que ir, entendió el propósito. Dijo, Dios está cerrando puertas de este lado y Él quiere que anunciemos el Evangelio. En la visión vio, tráigame el Evangelio, no lo vio en la visión, lo pudo entender.
Él pudo discernir el propósito de Dios en medio de la directriz. Necesitamos, hermanos, como iglesia, hoy, entender el propósito de la iglesia, de ser una iglesia misional. Amén. Oye, hay más amén, hermano. Yo estoy contento, me estoy emocionando. Robinson, no sé qué tiempo tengo, pero ya voy tengo 10 puntos, voy por el cuarto. No me gusta más, estoy en el último punto. Es un chiste para que se despierten, solamente. Discernir los propósitos de Dios más allá de sus directrices. Los discípulos pueden ver los propósitos, los creyentes solo las directrices. Y aquí yo quiero hacer una diferencia muy clara, hermanos, entre un discípulo y un creyente. Un creyente cree, un discípulo está en movimiento, un discípulo va más allá. Y yo quiero que pensemos hoy, yo soy un creyente, solamente creí y ya, soy salvo y listo, esperando que Dios me lleve en una nube, venga el rapto, no sé cuál es la visión acá de la iglesia. ¿Estoy esperando que el Señor venga nada más? ¿O yo entiendo los propósitos de Dios? Así que los discípulos pueden ver los propósitos en lo que hacemos. Pueden ver los propósitos en las puertas cerradas. Pueden verlo en contextos diferentes, por ejemplo. Estar en un lugar que no estoy muy contento, pero entiendo que Dios me está llevando a ese lugar. Y yo siempre pienso en una película, es muy viejita, pero voy a tratar de que si ustedes recuerdan la película Karate Kid. ¿Recuerdan? El niño Daniel San, que tengo una joven que dijo que sí, estoy muy contenta, gracias, qué bueno. Tiene su secuela, pero hay una parte en la historia, en la original, sí, en la primera, está Miyagi y está Daniel San, ¿recuerdan? Ok, le voy a hacer para que se recuerden. ¿Sí? Ok, ya se acordaron. No se acordaba. Pero hay una parte donde él hay toda una dinámica, él tiene que estar en un evento para pelear y él no sabe pelear y Miyagi le dice, te voy a enseñar, pero lo puede limpiar carros. Y le da una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Encerar, pulir. Encerar, pulir. Esa es la instrucción. Y él pasa una semana bravo porque él quiere pelear y él lo está poniendo a encerar y pulir. No entiende el propósito. ¿Lo ven? Y la semana él le explica que es una forma en cuanto al ataque y la cosa y cuando va a pelear. Pero él no lo veía. Y tú y yo estamos así, estamos encerando y puliendo y estamos bravos ahí. Orando, haciendo, yendo, y para acá, y para allá, y bueno, el hermano me mandó para allá, y para allá, y estoy ahí dándole. Y no entiendo. Y yo quiero que vean cómo en la historia vemos a Daniel San cambiando su actitud. Ya está viendo, este movimiento es parte de lo que yo voy a tratar de luchar después. Hermano, nos vemos a veces. Discernir los propósitos es tan valioso porque me da convicción. Hoy tú puedes decir, yo estoy en este lugar, pero entiendo dónde Dios me quiere llevar, ¿sí? Hoy estoy aprendiendo esto, muy básico, pero Dios me quiere llevar a otra realidad. Y a veces no entendemos, no discernimos los propósitos en las directrices. Y eso nos lleva a ser una iglesia activista, por ejemplo. Una iglesia que puro hace cosas, pero no tiene propósito. Y yo quiero que veamos en este texto cómo Pablo entendió el propósito inmediatamente. Y se levantó, hermano. Y a veces por eso no hay obediencia inmediata a veces en medio nuestro, porque no entendemos los propósitos de lo que estamos haciendo. Sí, estamos orando, estamos ofrendando, estamos haciendo, vamos, servimos, pero hay un corazón que no entiende lo que está haciendo, no lo ve. Y algunos quieren ver el queso de la tostada y no lo vemos. Pero no es tiempo de ver el queso de la tostada, hermanos. Es tiempo de obedecer entendiendo lo que Dios está haciendo en medio nuestro y lo que va a hacer. Con lo poco que usted está haciendo, con esa pequeña palabra que usted está llevando a esas personas, con esa ofrenda que usted acaba de dar aquí o está dando a un trabajo, usted vea el propósito de lo que Dios está haciendo con eso, ¿ok? De la dificultad que usted tiene hoy, viendo el propósito en medio de lo que está viendo, ¿ok? Entonces, me encanta la última parte del versículo 10, porque nos ayuda a entender claramente el propósito. Así que las directrices indican qué hacer. Los propósitos nos indican por qué hacerlo. Y la iglesia IBM tiene que entender por qué está haciendo lo que está haciendo hoy, hermano. Hermano, la iglesia tiene que entender por qué estamos trabajando en lo misional, por qué estamos en las comunidades, por qué llevamos el evangelio a otras personas, por qué apoyamos la misión tribal en Ñepá, de Cuán, de la que vengan. Amén. Wow. Un poquito más.
¿por qué estamos haciendo eso? La iglesia tiene que entender por qué lo estamos haciendo. Y eso va a traer un cambio profundo en la actitud del corazón de cada persona. Tenemos que entender por qué lo estamos haciendo, hermanos. Simples directrices o tareas conducen al activismo, como ya dije. Los propósitos conducen a la adoración, al agradecimiento y la realización. El activismo es un vacío. Pero cuando entendemos los propósitos, nos lleva primero a adorar a Dios. Señor, gracias por esta puerta cerrada, por este contexto, por esto que no sé hacer, pero gracias por esta situación. Adoramos a Dios, agradecemos a Dios por todas las cosas y también podemos entender que podemos realizar las cosas en el Señor. Hermanos, los obstáculos y dificultades pueden acabar con las directrices o tareas asignadas, pensando en las dos cosas que les estoy hablando: directrices, tareas y propósito. Así que cuando los obstáculos, cuando tenemos solamente tareas, yo solamente me dedico a ir o traer, no sé, a la iglesia. Me imagino que aquí le toca traer a alguien, le toca traer, no sé, los domingos, traer algo a la iglesia, no sé, el hielo, o qué sé yo, no sé, alguna cosa, ¿no? Pero imagínense que ese día no hay transporte, no hay algo. ¿Y qué hace el creyente? Mira, no hay luz, así que no puedo llevar tal cosa, no hay electricidad o no hay transporte. Pero ¿qué hace el discípulo? Ve, busca manera, dice, es una oportunidad para hacer algo. De repente no es el día de irme en tal transporte, es hora de llamar a una persona o hacer tal cosa o hacer otra cosa. Entonces activa la creatividad. Así que en cuanto a los obstáculos para el creyente, no hay más nada que hacer, pero para el discípulo hay un claro propósito de la tarea asignada y por supuesto se abre la puerta de la creatividad para ver obrar a Dios y su mano poderosa. Así que tenemos que pensar en eso, hermano. Yo quiero, pensando en nuestra iglesia IBM, ¿cuáles son los propósitos de Dios para IBM en las tareas que le está asignando o encomendando? En la visión misional que le ha dado. Hermanos, ¿cuáles son los propósitos de Dios? Al final, queremos adorar a Dios. Al final queremos agradecerle a Él. Y queremos darle una ofrenda a Él de lo que hacemos. Pero tenemos que entender los propósitos, hermanos. Tenemos que ir más allá de la tarea. Tenemos que cada uno tiene que pensar, Señor, ayúdame. Si yo he estado solamente en la tarea, solamente pensando y viendo el hombre macedonio, y sí, voy, pero sin entender que lo que estoy haciendo es parte de una visión mayor. El pequeño granito de arena que pone IBM en la obra misional, en su contexto y en la parte tribal, es un pequeño grano dentro de un reloj de arena. Ahí colocamos, IBM colocó su granito de arena, pequeño, pero somos parte de algo mayor. Y eso es importante entenderlo, hermano. A veces nos puede desanimar, estamos aquí luchando. No le demos el queso ¿a qué? A la tostada. Pero recuerda, lo que hacemos es algo de un plan mayor. La iglesia local, la iglesia universal, la iglesia de Cristo en esta región, en este estado, en este país, en este continente. Ver que somos parte de la mayoría. Así que la pregunta para nosotros es: ¿cuáles son los propósitos de Dios para IBM en las tareas que le está encomendando? ¿Sabes, hermanos, la tarea que tiene IBM hoy, misionalmente? ¿La conoces? Si la conoces, hermanos, tienes que buscarla, saber cuál es la tarea encomendada de Dios a la iglesia. Aquí vi el cordero. Dios proveyó. Ok. Hermanos, ya para terminar, agradecer a Dios por esta iglesia. Agradecer por el trabajo que hacen. Pero recuerden identificar claramente el hombre macedonio. ¿Sí? Y identificar claramente el propósito de Dios para el trabajo que estamos haciendo. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero orar por esta iglesia. Quiero orar por cada uno de ustedes en esta mañana. Para que el Señor nos permita
ser esa iglesia que Él quiere ser. Y como Pablo podamos responder al llamado. Yo quiero que en esta mañana, hermano, pensemos en las puertas que Dios está cerrando en lo personal y como iglesia para ver aquellas que Dios está abriendo en nuestro contexto.